Bienvenidos al curso de redacción creativa. Somos Durgan y Cecilia. Durgan alias Dan, ¿no? Así Para, es. para los amigos. De nuevo por acá. De nuevo Bueno, por acá. Bien. en este caso se trata de un curso donde vamos a aprender a escribir mejor. Ujú. Y de paso vamos a aprender a escribir guiones, ¿no? Así que vamos a hacer un mix de una serie de teorías que están pensadas o que se vienen enseñando hace muchísimo tiempo para aquellos que les gusta escribir ficciones, quieren saber cómo se escriben historias, quieren desbloquear su Su creatividad mente. y además aprender cómo escribir historias clásicas o en formato clásico para cine, televisión y Ujú. otros formatos, ¿no? Por ejemplo, literatura. Bueno, en nuestra primera clase vamos a estar hablando de las diferencias entre narrativa y narración para que nos empecemos a poner de acuerdo. Claro, son cosas básicas, pero echemos los fundamentos, ¿no? Como primera medida. Bien. Así es. La narración es básicamente una cuestión más genérica de narrar una historia, de contar una historia, de relatar una historia. Así es. Narración también se le puede decir relato, Ujú. ¿sí? Y tiene distintos géneros y subgéneros, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y existe, como dice ahí, desde que somos monos afeitados. Claro, desde que Más o menos. más o menos logramos Sí, hablar, hilar dos frases, probablemente las primeras narraciones eran bastante más toscas y más gestuales, pero eran narraciones, así eran es. principios de Y historias. esa es la narración. Ahora vemos la narrativa, es el género, Claro, ¿correcto? no confundir narración con narrativa, porque narrativa es un género literario, que es un género literario que está muy, eh, casi que es el género literario Por por excelencia. antonomasia, por lo menos para nuestra cultura actual, ¿no? Bueno, ahí abajo dice, relatas una serie de hechos Ujú. que les sucede a uno o más personajes, que son los que llevan adelante las acciones. Sí, Esto es importante porque en esa definición tenemos como primera cosa que esto es una cuestión de personajes. claro, No de meras descripciones ni nada por el estilo, sino de personajes. Y lo que nos interesa como lectores y como escritores, por tanto, es la vida de estos personajes inventados y es la clave de una buena historia. exactamente, ¿Correcto? Bien. exactamente. El género literario es la narrativa Ujú. y necesita, por tanto, alguien que lo esté narrando. Es Claro, decir, la presencia del narrador es lo que distingue a la narrativa de otros géneros literarios, por ejemplo, la poesía, ¿no? ajá, O, por ejemplo, el teatro, ¿sí? Donde no hay la voz de un narrador, directamente hay acciones que se suceden, por ejemplo, en el teatro, ¿sí? correcto. Bien. ¿El Eh, teatro puede tener un narrador? ¿Usted vio sí, alguna obra de teatro con un sí, narrador? pero no es no, es un personaje más, ¿sí? Ah, O correcto. sea, el teatro lo que es justamente es acción, acción pura, ¿no? O sea, Perfecto. esa es la diferencia. Así que siempre hay un narrador y es el que me está contando ese relato o esa Claro, historia. la voz del narrador que puede ser, después vamos a ver qué tipos de narradores hay. Bien, es el que lleva adelante el relato. Casi siempre es en prosa, ¿sí? O sea, es raro, tendría que ser algo muy antiguo para que no sea prosa, sino que sea como una especie de versos largos, ¿no? Como uno pensaría, no sé, en las epopeyas, ¿sí? Prosa es esto de estar Sí, escrito, ¿verdad? Como, digamos, para que se entienda muy sencillo, de la manera en que uno puede leer una novela, claro, ¿sí? exactamente. Bueno, todos Es saben lo decir, que es una prosa. serie de párrafos Ujú. donde se relata lo que está ocurriendo. El que lo relata es el narrador Exactamente. y lo hace en un formato de prosa. Bien. Y bueno, obviamente los formatos son oral, la narrativa puede ser oral, escrita, audiovisual e interactiva. Obviamente estos dos formatos son propios desde el siglo XX, ¿no? Hasta ahora. Claro, del siglo ¿Sí? XX en adelante. Pero bueno, inicialmente fue oral, luego fue escrita y ahora se ha diversificado más. Pero lo que tienen estos nuevos formatos es que sigue estando la presencia del narrador, sigue siendo un género narrativo. Me decía alguien Ujú. que escribe muy bien y que escribe profesionalmente que es una excelente práctica Ujú. hacerlo como al principio de los tiempos, oral, ¿no? Entonces, un buen narrador puede entrenarse contando historias que a lo mejor se inventa en el momento ante una audiencia que está ahí escuchándolo
Si es posible en torno a una hoguera, así para que sea más romántico. Claro, los grandes narradores surgieron alrededor de una hoguera o en la estufa, la abuela le contaba a los nietos los cuentos de hadas, de monstruos, de cosas, Claro. qué sé yo. Esos son los grandes narradores que después han sido llevados, por ejemplo, desde el siglo XVIII y el siglo XIX, personajes como los hermanos Grimm y otros, Perrault mismo, ¿no? Han llevado al escrito, ¿no? O sea, por ejemplo, los cuentos infantiles, los cuentos de hadas, que eran mucho más truculentos, eran de la tradición oral, pero eran narrativas, ¿no? Perfecto. Bien, Los subgéneros. bien, ¿no? Hay tres subgéneros, tiene varios subgéneros, ¿no? Pero bueno, los que más conocidos de géneros subgéneros de la narrativa es la epopeya, la novela y el cuento corto. La novela y el cuento corto son los que son fundamentales para nuestra actualidad, ¿no? Por lo menos desde ya hace un par de siglos, ¿sí? La novela y el cuento corto son los que más pesan en nuestra educación literaria. Es muy difícil, o mejor dicho, muy distinto escribir una novela de escribir un relato, ¿no? Un cuento corto. Ujú. Y por supuesto una epopeya. No sé si hay alguien que escriba epopeyas actualmente. No, no creo, la Un- verdad. una pregunta, ¿un Game of Thrones es una epopeya? Sí. ¿O no? Para mí tiene, no, para mí tiene todo el formato de novela. Pasa que uno pensaría, porque la epopeya, ¿qué es lo que distingue la epopeya de la novela? Por ejemplo, relatan grandes acontecimientos, ¿no? O sea, por ejemplo, el Cantar del Mío Cid, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, ¿no? O sea, Gilgamesh, ¿no? O sea, son como grandes relatos y en general tienen, porque son relatos muy antiguos, tienen una forma de escribirse que son más en un verso largo, ¿no? No estrofitas, ¿no? De una poesía pequeña, sino grandes versos. Esa es la epopeya. Bien. Eh, Los componentes de la narrativa, esto que vemos acá, bueno, están presentes en todas las narrativas. exactamente. A ver, en todos los relatos que uno cuenta, y es lo que vamos a estar aprendiendo a hacer en este curso, ¿verdad? Hay un Claro. narrador que es el que cuenta, El narrador, que puede haber varios tipos, que luego lo vamos a ver. Los personajes, ¿sí? fundamental, como dijimos recién. Fundamental, que también hay varios tipos de personajes, que hay personajes principales, personajes secundarios y secundarios secundarios. Luego la trama o argumento. La trama o argumento es la forma de tejer, ¿no? Todo lo que va sucediendo. Trama es eso. El relato de los sucesos en un cierto orden, Claro, ¿sí? Para que exactamente. sean comprensibles. Y aparte hay varias tramas en general, en una novela, por ejemplo. En un cuento, no, pero en una novela en general hay varias tramas. La La ambientación, ambientación, que es el contexto, ¿no? O sea, uno en general, salvo que sea una decisión estética, vos generás un contexto en los cuales están los personajes. Salvo que sea, bueno, una novela, ¿no? Que quieras hacerlo así para generar como una experiencia diferente. en narrativa transmedia, hoy le damos una especial importancia a la ambientación y al Exactamente. universo narrativo y a la creación de ese universo narrativo. En la narrativa clásica no necesariamente es el personaje central, pero en la nueva forma de narrativa a veces sí, así que conviene separar esto, diferenciarlo, lo vamos a hablar durante el curso. Hay una narrativa que pone el foco en el universo y Ujú. otra, la clásica, En los esta que estamos viendo, personajes. que lo pone En los en... personajes, de Claro. todas maneras, una buena narrativa, aunque sea tradicional, el personaje y el contexto dialogan de una manera interesante, ¿no? O sea, bien. ¿Y Luego el tema? el tema es eso que vos en tres palabras decís de qué trata, ¿no? No sé, sobre el amor, no ¡Ay, qué sé, lindo! el amor contrariado, o los horrores de la guerra, o no sé, A mí me los viajes gustan interespaciales, qué sé las de yo. venganza, me gustan. Las de risa. Es muy difícil hacer humor. Es muy difícil hacer La humor, comedia es difícil. pero está buenísimo. Los que lo hacen y lo hacen bien, genial. Y ¿Y el bueno, estilo? y el estilo es el sello personal, ¿no? Que le da cada autor, ¿sí? O sea, no solamente desde el argumento y todo, sino desde la manera de contar, ¿no? Desde las palabras que elegís, desde cómo armás la estructura, ¿no? O sea, hay
Hay narrativas que son muy tradicionales, hay otras que rompen, pareciera que rompen todo, pero o sea, lo reordenan de otra forma. Bueno, es el sello, la firma, ¿no?, del autor, Bien, y el básicamente. estilo se desarrolla con la práctica Exactamente. y con más práctica, ¿correcto? Exactamente. Bien. Bueno, en la siguiente clase vamos a estar hablando de los tipos de narrador. Ujú. Este sujeto o persona que cuenta lo que está ocurriendo. Que es súper importante porque el escritor va a tener que escribir tomando la voz del narrador, ¿no? O sea, Correcto. casi que se mezcla a veces, ¿no? Nos vemos en la Nos vemos en la clase próxima. 2.